Bíblica Internacional Maná. Edificando el cuerpo de Cristo en las naciones. Clases en línea a través de Google Meet con el apóstol Carlos Sagastume. El Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas en este último tiempo. Estaba profetizado, estaba dicho, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Esta es una profecía que tiene que cumplirse en este tiempo. Este tiempo es el tiempo donde tenemos que ver manifestado el derramamiento del poder, pero tenemos que volver a la senda antigua. Doctrina primer nivel. Tema: la oración en el Espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook y YouTube. O escríbenos a nuestro correo electrónico universidadinternacionalmaná@gmail.com. Prepárate para ejercer tu llamado. Hoy, en esta noche, estaremos abordando este lindo tema acerca de la oración en el Espíritu. Ahora, cuando hablamos de la oración en el Espíritu, es el acto de comunión profundo, hermanos, entre Dios y el hombre, porque Dios vino a habitar por medio de su Espíritu a nuestros corazones. Y hay 4 beneficios que yo quiero compartir y que quiero que estudiemos en esta noche acerca de la oración en el Espíritu. Vamos a ir al texto que hemos recomendado, que hemos compartido, el texto clave. Dice: porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Escucha, aquí encontramos el primer beneficio, hermanos, de tener esa relación de oración en el Espíritu. Hablamos de la diferencia de la oración en el entendimiento. Dimos 9 pasos para orar, hermanos, o para relacionarnos con el Padre a través, hermanos, de la relación de nuestra oración en el entendimiento. Son 9 pasos, los repetimos, los practicamos, pero ahora quiero yo compartir, porque hay un momento, yo recomiendo esto, es una recomendación a manera de experiencia. Cuando uno ora, cuando tú ores, ora en el entendimiento, usa los 9 pasos para orar, pero toma un momento para orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar tu vida. Recuerde que los 9 pasos abarcan toda la estructura de la bendición integral. Yo digo integral porque ahí abarca la provisión, abarcan las cosas que tú estás pidiendo, abarcan el reino, abarcan la gratitud. Pero en este paso, en este momento de oración en el Espíritu, la Biblia nos habla que el que habla en lenguas, escuche esto, no habla a los hombres. En otras palabras, nadie le entiende. Dice, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Y yo estaba observando esas palabras, investigando las palabras de misterios, tanto la palabra revelar, o revelación en Apocalipsis, la palabra que se usa es apocalipto, es Apocalipsis, y es revelación. Ahora, cuando vemos el libro de Apocalipsis, que luego vamos a hablar en el futuro de escatología, de la revelación, de los misterios, de lo que va a suceder o de las cosas ocultas, hermanos, la Biblia nos habla que cuando nosotros oramos en el Espíritu, intercedemos en lenguas. En otras palabras, los que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo a través de la evidencia de las lenguas, hermano, tenemos que convertir nosotros en un acto de comunión permanente, el poder nosotros interceder.
Hablo de los que ya lo recibieron, el bautismo. Quien no ha recibido el bautismo, pues anhélalo, pide el bautismo. Hablamos la clase pasada del bautismo, los principios para recibirse, quiénes lo pueden recibir. Pero en esta lección hay algo importante que quiero enseñar, y es que el Espíritu Santo, a través de la comunión, el Espíritu se une a nuestro espíritu, y la palabra de Dios dice que nos revela los misterios, las cosas ocultas. ¿Por qué es que la iglesia, hermanos, no pasa desapercibida? Porque el Espíritu de Dios, que es Dios mismo viviendo en nosotros, nos revela. Ahora, ¿cuándo Él nos revela esos misterios? Cuando nosotros tenemos un momento de intercesión. Yo voy a contarles algunas experiencias. Yo he estado orando en el Espíritu, y el Espíritu de Dios me muestra con anticipación. Voy a poner cosas sencillas. Por ejemplo, estaba yo orando por mi casa. No tenía, hermanos, el recurso, no tenía el dinero, no tenía nada. Y de pronto el Señor me puso a interceder en el Espíritu. Me pongo a interceder y de pronto el Señor empieza a abrir como una pantalla frente de mí y me empieza a revelar paso a paso los detalles de mi casa. Y entro en el Espíritu a ver lo que ahora es mi casa. Y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Porque cuando tú intercedes en el Espíritu, Él te revela las cosas ocultas, los apocaliptos. Abre el velo. Apocalipto es abrir, revelar es abrir el velo. Cuando Dios abre el velo y abre el velo de tu ministerio, me pasó igual, amado, en todo el proceso de este ministerio. Yo me recuerdo cuando éramos 3 personas, después que terminé el testimonio en mi casa, Dios me muestra los detalles de mi casa y me dijo, ahora llama las cosas que no son como si fueran, porque en Dios hay un proceso de revelación, pero este nivel se alcanza a través, hermanos, de la oración en el Espíritu. Y muchas veces los ministros, esta clase la hablo para los ministros y para los líderes, nosotros muchas veces nos privamos porque oramos en el entendimiento y a veces en el entendimiento nos cansamos, pero en el Espíritu nos renovamos. Yo cuando tengo 15, 20 minutos de estar orando en el Espíritu, mis fuerzas, hermano, se han renovado y empiezo a ver las cosas sobrenaturales, las cosas que otro tal vez no puede ver, las empiezo a ver y las puedo llamar. Puedo llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, primer beneficio de la oración en el Espíritu es que el que ora en el Espíritu revela misterios. Te revela misterios, cosas ocultas. Eso, y a veces, ponga mucha atención en esto, te va a revelar cosas ocultas que muchas veces no tienen explicación humana. Porque a alguien lo manda a construir un lugar sin dinero. Eso no tiene explicación humana. Pero el Espíritu te habla y te revela para que lleves a cabo ese plan. Entonces, la oración en el Espíritu es tan importante, amado, como para no poder evitarla. Lastimosamente, la iglesia de hoy en día desconocemos, sabemos, pero desconocemos los beneficios. Usted invita a un culto de oración, la gente no sabe los beneficios que la oración tiene y se los pierde. Ahora usted desafía a un ministro a orar en el Espíritu y hermanos, si no lo ha experimentado o no sabe los beneficios, hermanos, se priva de esa bendición. Pero primer beneficio, nos revela misterio. El segundo beneficio que la oración en el Espíritu nos da es que nos edifica. Primera de Corintios capítulo 14 y verso 4. Si alguien nos ayudara. Yo quiero que usted use la Biblia. Vamos a usar la Biblia por un momento. Y yo quiero que usted, alguien de los que están ahí oyendo la clase, nos lea
el verso 4. Segunda de Corintios 14:4. Vamos a ver si todos tienen su Biblia o no trajeron Biblia a la clase. Aquí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 14 y verso 4. También la palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice así: el que habla en lengua, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sigo? Sí, no, hasta ahí. Dice, el que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Experimenté algo, amados. Eso fue en los procesos de nuestro trabajo misionero, cuando nosotros estábamos, amado, para sacar una cruzada, para hacer una campaña o para hacer cualquier actividad, y nos tocaba predicar. Sucedía esto. El Espíritu de Dios me dirigía. Era el Espíritu de Dios dirigiéndome sin yo saber, porque a veces el Espíritu te edifica, te dirige sin tú saber ciertas cosas, o sin haberse revelado, porque una cosa es conocer un texto y otra cosa es que se te revele una palabra del texto. Y cuando yo veo el verso 4, que cuando yo oro en lenguas me edifico a sí mismo. Oh, yo pegué un brinco porque digo, wow, cuando yo oro siempre en lenguas y voy a ministrar, siento una fluidez poderosa y tengo un denuedo espontáneo. Se me viene a la mente los textos, me conecto con la palabra, estoy en una actividad más conectada con la revelación. Y me pregunté, ahora yo lo revelo, ¿verdad? Me pregunté, ¿a qué se debe esto? Y era, amados, a que la Biblia habla. La Biblia nos enseña que la oración en el Espíritu nos edifica a nosotros mismos. Nuestro espíritu es edificado. Ahora, cuando el espíritu del hombre es edificado, en otras palabras, crece en relación, crece en comunión, hermanos, esa persona no va a tener tendencia a equivocarse. Ahora, claro, como humanos nos equivocamos, pero el espíritu no se equivoca. Él no nos deja a margen de error cuando usted y yo estamos conectados, amados, a Él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona ora, o esta es mi recomendación y la aplicación de esta enseñanza, cuando alguien ora, cuando un ministro ora, después de orar, después de desarrollar los 9 pasos de la oración, amado, saca un tiempo para orar en el Espíritu, para orar en lenguas. Cuando hablo en el Espíritu, es la oración en lenguas. Pero pastor, alguien me ha dicho, pastor, yo solo oro 3 palabras en lenguas. Amado, repite esas 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras, y esas palabras en el Espíritu se van a ir desarrollando a tal manera que tu oración en el Espíritu sea muy normal, y el Señor cada día empieces tú a conocer la revelación, los misterios de la bendición, porque tú has crecido en sabiduría, has crecido en revelación y has crecido, amado, en la comunión con el Espíritu. Entonces, el segundo beneficio de la oración en el Espíritu es que nos edifica a nosotros mismos. Hay otro beneficio bien lindo, hermanos, y es que mi espíritu ora. Mi espíritu. Recuerde que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Ahora, amado, eso es el hombre natural, pero el hombre espiritual debería ser al revés, ¿verdad?
debería estar compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Eso sería el hombre espiritual. Pero regularmente, hermanos, sin jactarnos mucho, vamos a decir, nosotros muchas veces pensamos como humanos solamente. Pensamos en el hombre carnal. Casi todos pensamos en un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. En el soltero dice, oh, yo quiero casarme. Quiero casarme con una mujer bonita, una mujer que me guste, ese es el hombre natural. Ok, pero el hombre espiritual diría diferente, ¿verdad? El hombre espiritual decía, oh, yo quiero casarme con una mujer que ame a Dios, una mujer que honre a Dios, una mujer que eleve su altura al nivel de la comunión que yo tengo con el Señor. Eso lo pongo como un ejemplo. Ahora, pero lastimosamente como empezamos a orar en lo humano, no sé, en la carne se oye muy feo, ¿verdad? Pero así es. Oramos en términos humanos y pensamos en los beneficios solamente carnales y no tenemos luz de los beneficios espirituales. Pero mire, el verso 14, yo quisiera que alguien más para darle participación en ese día, alguien más saque su Biblia o quien lo leyó desde hoy, 1 Corintios 14:14. Vamos a estudiar ese otro verso, vamos a ver la luz de la revelación de ese otro verso que es muy lindo, hermanos, y es que mi espíritu ora. ¿Me permite leerlo, pastor? Claro que sí, hermano. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén. Gracias. Ahí. Amén. Mire lo que nota. Pareciese que el texto no tiene mucho sentido, pero la revelación es poderosa. Porque dice, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora. Mi entendimiento, claro, lo que es la razón mía, queda sin comprender lo que en el espíritu se dijo. Ahora, ¿pero qué se dijo en el espíritu? Lo primero que se dijo fueron misterios. Lo segundo que se dijo en el espíritu, pidió el espíritu. Incluso vamos a ver a través de la Biblia, hermano, que el espíritu intercede por nosotros cuando damos libertad. Por eso la oración en el espíritu es tan poderosa. Yo llamo a esta oración la oración unida al Espíritu Santo, directamente a la unidad del Espíritu con mi espíritu. Entonces, cuando yo oro en el Espíritu, claro, mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu ora. Y usted ve en Romanos, alguien que nos ayudara, Romanos 8:26, yo estaba viendo algo ahí poderosísimo. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, y también voy a pedirle a una persona, voy a ver dos personas, uno que nos vea Romanos 8:26 en adelante, y otro que me lea 2 Corintios 2:10, porque vamos a activar, hermanos, en esta oración en el Espíritu, obras sobrenaturales, y algunas cosas inexplicables, pero que son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque entramos en una diferente dimensión de oración. Si usted había estado acostumbrado y ya había orado usted, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Señor todavía nos equipa, nos da, porque esta oración, amados, esta oración no tuvo acceso antes porque la iglesia no había recibido la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es que muchos me dicen, pero ¿por qué eso no se usó? Claro, por supuesto, no se usó antes, porque esta oración, hermanos, fue después de la llenura de la plenitud del Espíritu. Romanos 8:26, mire. Amén, pastor. Amén. Compartan. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya.
Aleluya. Imagínese cuando usted se conecte, cuando usted dice, oh, yo estoy orando en el Espíritu, hermano, yo he experimentado. Digo, nadie sabe qué sabor tiene la mandarina ni las naranjas si no las ha probado. Pero cuando yo he experimentado esa oración, usted siente un gemir en lo profundo de su corazón y sabe que hay alguien. Y sabemos de hecho por promesa que el Espíritu Santo ha escogido nuestro templo, nuestro cuerpo como su templo y vive en nosotros y de nuestro interior fluye Él. Ahora, pero cuando le damos oportunidad para que Él gima con gemidos indecibles, nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es que también, por esa razón, amados, el orar en el Espíritu te edifica. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestra vida que yo no se la recomiendo que usted se la ande diciendo a la gente, mire, yo soy débil en esto, yo soy débil en esto, yo soy débil en esto. Ni se lo diga al diablo tampoco. Hay gente que se pone a platicar con el enemigo y dice, oh, yo tengo ese problema. En secreto, no revele sus secretos. Mejor deje que el Espíritu Santo interceda con usted. Ore en el Espíritu, interceda en el Espíritu. Entre ese nivel de intercesión, únase al Espíritu para interceder y hacer una conexión directa. Y mire lo que provoca. Segunda de Dios. O primera de Corintios, perdón, primera base. Perdón. Primera. 3, 2:10. 2:10. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Verso 10. Aleluya, gracias. Mire, fue a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Él nos revela, Él nos enseña los secretos profundos. Cuando una persona vive, hermanos, en los secretos profundos, cuando se mete en la intimidad con el Señor, cuando podemos tener ese momento de oración, donde nacen los grandes sueños, hermano, nacen en la intimidad. Yo recuerdo, y vuelvo a decir, en los inicios del ministerio y hasta hoy, siempre en cada etapa de desafío, hermanos, nosotros ocupamos un tiempo para orar en el Espíritu. Fuimos en cierta ocasión con Pastor Roberto a la casa donde empezó el avivamiento aquí en Azusa, un lugar histórico. Estábamos orando y yo le dije a Roberto, le digo, mira, no vamos a hacer nada más que adorar a Dios en el Espíritu. Y lo empezamos a adorar, adorar. Y de pronto el Espíritu nos mete a la profundidad, a los dos, no sé, porque el testimonio de uno pudiese ser una experiencia, pero el testimonio de dos es una experiencia poderosa y nos eleva, hermanos, en aquella casa y nos mete y nos empieza, a mí me empezó a enseñar las cosas que iban a empezar a suceder y que están sucediendo hoy en día. Me empezó a enseñar su provisión, los secretos. Cuando no mirábamos, hermanos, ninguna cosa accesible. Muchas de las cosas que ahora estamos viviendo eran inaccesibles. Muchas de las cosas que se han dado en las naciones, amados, eran inaccesibles para nosotros, pero nosotros nos las empezó a revelar el Espíritu en ese momento de intercesión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que usted tome tiempo para que aplique a la oración, esta oración en el Espíritu. Tome tiempo y aún se haga de un compañero, una compañera de oración en el Espíritu. ¿Por qué? Porque, amado, eso provoca una bendición poderosa a la iglesia y tu espíritu va a orar. Ahora, cuando tu espíritu va a orar, tú vas a poder reconocer. Qué triste, hermanos, es cuando no sabemos si es Dios, si soy yo o es el diablo que me está hablando. Pero alguien que
constantemente habla. A mí me llama la atención, hermano, en todos los hechos. Por ejemplo, a Felipe, acércate a ese auto, a ese carro. Y el Espíritu dijo, y la iglesia, amado, era edificada en el Espíritu porque tenían una comunión constante. En cierta ocasión, Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Yo creo que Pablo, el apóstol que estaba redactando o que le estaba inspirando Dios esta poderosa revelación, amado, él había experimentado la oración en el Espíritu de una manera sobrenatural y poderosa. Entonces, mi espíritu ora. Tercer beneficio. Primer beneficio, para ir recalcando, nos revela misterios. Quiere vivir no a la expectativa de lo que sucederá por coincidencia o por casualidad, sino que por certeza, hermano, viva siempre buscando esa revelación de los misterios. Quiere ser edificado en el Espíritu, quiere crecer en sabiduría, en revelación. Yo cuando leo la palabra, hermano, se me abre un mar de revelación, especialmente cuando he estado en comunión con el Espíritu, Porque una de las cosas que usted aprende, hace unos días alguien dijo esto, usted enseña lo que sabe, decía, pero usted reproduce lo que usted es. Usted reproduce lo que usted tiene. Como decía Pedro, decía, lo que tengo, te doy. Entonces, cuando alguien tiene, hermanos, la revelación, la comunión, comparte comunión. Cuando alguien tiene revelación, comparte revelación. Y así es que en esa experiencia, en ese nivel, usted va a llegar a niveles grandes, no solo de revelación y sabiduría, sino a niveles grandes de descubrir misterios. Que usted se levante y diga, oh, yo ya vi mi templo. Me pasó a mí en una oración en el Espíritu, en el templo que rentábamos, en un lugar que rentábamos. De pronto yo veo el templo donde estamos, claro, inexplicable, imposible. Era un templo muy caro, de millones de dólares, y nosotros teníamos una pequeña cantidad, pero el Espíritu de Dios, sabe que los humanos me decían, compre este, pero yo decía, no, voy a buscar la revelación de lo que el Señor me habla. Y de pronto entro en el Espíritu y veo el auditorio donde estamos, veo las sillas, veo el templo terminado. No lo encontré terminado, pero yo lo vi terminado. Y hoy, amados, está terminado por razón de que un día entramos en esa dimensión. El otro beneficio, que esto es algo, hermano, que no hacemos en la oración, en el entendimiento, casi todo nuestro enfoque es pedir. Gracias a Dios los que ya aprendieron a orar, los que ya empezaron orando de la forma correcta, pero el verso 17, vamos a estudiar, vamos a ver los detalles de este verso. Alguien que me ayudara con el verso 17 del mismo capítulo. No nos hemos salido de ese capítulo porque para mí fue un capítulo emocionante. Yo estoy emocionado enseñándote esto porque para mí ha sido de bendición, amado, la oración en el Espíritu. Hemos cosechado tantas cosas y no, desde que aprendimos esto, desde que el Espíritu nos reveló el poder de la oración en el Espíritu. A mí me decían que intercediera en el Espíritu y yo antes oraba. El Espíritu Santo también me dijo, ora en lenguas. Pero cuando me empezó a mostrar, a revelar, a abrirse mis ojos, a ver todos estos pequeños detalles, y sabe Dios cuántas más cosas habrán, hermano, porque hay cosas escondidas que nos las va revelando paso a paso conforme más bendiciones habrán. Pero el verso 17, que con eso quiero concluir, el verso 17, 1 Corintios 14 y verso 17, si alguien me lo compartiera y me lo leera. 1 Corintios 14 y el verso 17. Aquí nos amén, pastor. Amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Aleluya.
Aleluya. Tú dice, entonces, habla de la oración personal en el espíritu. Tú a la verdad das gracias. Bien. Das gracias de la manera correcta. A veces se da gracias, hermano, pero de la manera incorrecta. ¿Cuál es la mejor manera para dar gracias? Es la gracia con gratitud. Venir ante los pies del maestro, rendirnos. Hermanos, muchas veces en este momento de oración en el espíritu, uno está llorando, está gimiendo. Ahora, ya no de remordimiento, ya no porque te duele algo, porque hiciste algo. No, no, no. Estás dando gracias porque aprendes a reconocer la gratitud, aprendes a tener gratitud con el Padre que te ha entregado más de lo suficiente. Y empezamos a ver, hermanos, y cuando dice bien das gracias, porque, amados, nosotros damos gracias a veces por las cosas aparentemente grandes, pero muchas veces, hermanos, nosotros no damos gracias por los milagros sucedidos, por el mismo milagro de la vida, el hecho de sostenerte tú en pie, sano. Wow, es un milagro. Tus ojos sanos. Quien pierde sus ojos. Un hombre me dijo esto hace unos días. Pasó a la presencia de Dios hace 2 días. Dijo él, si yo no voy a volver a ver, dijo, yo prefiero morir. Imagínate, solo 2 partes, 2 ojos. Y sin esos 2 ojos, no quería ya más vivir. Imagínate toda la gratitud que debería tener nuestro espíritu, pero a veces humanamente, amado, estamos pensando más en lo que no tenemos que en lo que ya tenemos. Que así es nuestra humanidad, pero el espíritu nos enseña a dar gracias aún por las pequeñas cosas. Le dijeron a un hombre, después de valorar el tanque de oxígeno que valía por mes, le dijeron 800, casi 1000 quetzales, y se puso a llorar. Lloraba, pero este hombre tenía mucho dinero, y le dice, Señor, ¿y usted por qué llora? Y dijo el hombre, porque en 80 años que tengo, nunca había dado gracias a Dios por el oxígeno que me ha dado gratis. Y, amado, así nos sucede muchas veces cuando carecemos de ese poder de la oración. Yo recomiendo en la oración, en el entendimiento, entrar, como dice el Salmo, entrar por sus puertas con gratitud, con alabanza. Pero cuando entras, amado, en la oración en el Espíritu, sin darte cuenta, cuando el Espíritu Santo contigo se une a gemir por ti, a interceder, no solo por tu debilidad, porque a veces nuestra debilidad, amado, es no dar gracias, es no dar gracias. Muchas veces pocos son los días, amado, que nos levantamos y decimos, Señor, gracias por la fuerza, gracias. Alguien me decía, pastor, es que si yo no trabajo, no como. Y yo digo, no, eso no es verdad. Si no tuviésemos fuerzas, tampoco pudiésemos trabajar. He pasado unos días de recuperación, amado, y no tenía fuerzas, Y lo único que hice fue levantar mis manos y mi pastora oró por mí y sentí nueva fuerza, sentí renovadas mis fuerzas y vine contento porque había salido al sol. Dije yo, tal vez salir al sol me ayuda un poco, pero amados, la gratitud, cuando hay un hombre agradecido con Dios y levanta sus manos y deja que junto con el Espíritu, porque intercedimos en el Espíritu y junto con el Espíritu intercedimos, poco a poco mis fuerzas se fueron renovando. Yo creo que ahora tengo fuerzas como las del búfalo, pero es necesario, amados, es necesario que tú y yo aprendamos este tipo de oración. Es un amalgamado. Tenemos que amalgamar, tenemos que unir, amados, la oración en el entendimiento. Pablo decía, cantaré en el Espíritu,
cantaré en el entendimiento, porque Dios te va a llevar a un nuevo. Oraré en el entendimiento, pero también oraré en el espíritu. Ahora, como ministro, como líder, como obrero del Señor, yo te recomiendo que hagas partícipe al espíritu contigo en esa oración. Siempre, en cada momento, amado, de oración que nosotros hacemos, en cada momento de oración, yo invito a la persona del Espíritu Santo, que es mi ayudador. Le digo, Espíritu Santo, bienvenido, ayúdame a tener comunión con el Padre. Y cuando entramos a ese nivel de la oración en el Espíritu, empezamos a experimentar la grandeza y el poder que Él nos otorga y nos da. Así es que para hacer un pequeño repaso, la oración en el Espíritu conviene porque nos revela misterios. La oración en el Espíritu conviene porque nos edifica a nosotros mismos. La oración en el Espíritu conviene porque mi espíritu ora. Mi espíritu va a ser entrenado. Y oración es comunión. El espíritu anhela, hermanos, esa comunión con el Padre. Él es parte de la deidad. Él anhela y está unido a mi espíritu y a tu espíritu y anhela esa comunión. Entonces, Él anhela orar. Y cuarto, a través de esa oración en el espíritu, yo puedo dar gracias al Padre. Les bendigo, mis amados, y los desafío. El desafío es aquel que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Acércate a tu pastor, a tu pastora, a tu líder, para que tú puedas ser lleno, hermano, del Espíritu Santo. Pero aquellos que han recibido ya la llenura, que hablan en nuevas lenguas, que tienen esa bendición, hágalo partícipe desde ahora. Tome un tiempo. Vamos a decir, si alguien ora 30 minutos en el entendimiento, comparta otros 30 en el espíritu. Es un desafío grande, pero si alguien ora 10 minutos, ore 10 minutos en el espíritu. Si alguien ora 5 minutos, ore 5 minutos en el espíritu. Pero hagamos partícipe, porque esta oración tiene beneficios. Tanto la oración en el entendimiento tiene beneficios como la oración en el espíritu. Y yo declaro cielos abiertos sobre sus vidas y declaro que las cosas inexplicables y las cosas sobrenaturales, usted las va a empezar a ver. Y cuando usted las empiece a ver, las va a poder llamar. Nadie puede llamar, amado, lo que no ve. Por eso a veces uno llama a las cosas. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Con eso termino. Dice la palabra, buscad y hallaréis. Ahora, ¿cómo se busca? Con los ojos. Hay dos tipos de ojos, dos tipos de visión. La visión física y la visión espiritual. Cuando usted entra en la comunión con el Espíritu, en el primer nivel, donde Él te revela los misterios, entonces tus ojos físicos se abren a lo que el Padre tiene preparado. Y cuando Él te lo muestra, cuando tú lo puedes ver, entonces ahora lo empiezas a llamar. Llamad y se os abrirá. Y luego, pues, empezarlo a buscar. La búsqueda ya es con tus ojos físicos. Vas a ir a buscar, pero primero vas a buscarlo, a llamarlo, y la puerta se va a abrir. Vas a tener lo que el Padre te ha entregado. Así es que, amados, vamos a dar por concluida esta clase y declaro sobre sus vidas unas vidas consagradas, unas vidas que tomen tiempo, toma tiempo. Esto lo aprendí de un hombre que también ya pasó a la eternidad, que dijo, mis hijos, dijo, 1 hora de oración es más poderosa que 30 días de trabajo. Con esto digo, no es que no trabaje, no, ore y trabaje más fuerte. Pero 1 hora de oración es más poderosa que 30 días de trabajo. Que Dios les bendiga y que Dios les use poderosamente.